Mira, bueno, lo primero, ajá, a ver, en casa me escuchan. David, María, Bianca, Sí, perfecto, profe. ¿sí? Ok, ok. Sí, porque a veces hay áreas, tú sabes, donde hay que moverse. Y aquí me escuchan. Sí, Si me pongo también. aquí, y si me pongo aquí, Sí, también. ok, entonces ¿cómo se llama? Hay audio universal, menos mal. Bueno, fíjense. Oye, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo juraba. Yo dije, bueno, dale 5 minutos más a la gente para que hay gente que es las 5:32. Y es que el reloj no sirve, está parado. Y dije, bueno, no importa. No, en todo caso, la discusión del caso tampoco creo que vaya. Ustedes me conocen, yo voy a grano. O sea, cómo usted está adornando la cosa. So, vamos al grano. Usted ya, tenemos 12 clases, ya 11 clases aquí compartiendo. ¿Ah? No, 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 para nada. O sea, me conocen. Pero fíjense que el caso, bueno, por supuesto, yo honestamente yo confío en que todos participaron ¿cómo se llama? De la elaboración del caso, a lo mejor en el examen pongo una pregunta, etcétera. Pues no, la verdad es que tomar nota cada quien interviene y quién no, aunque bueno, traten todos de intervenir. Me va a costar, a menos que luego me vaya ¿cómo se llama? A la grabación, cosa que no voy a hacer. Entonces, pero yo creo que se va a plasmar en los trabajos. Creo que los recibí todos, de hecho. O sea, recibí una cantidad de trabajo importante, ¿no? Luego ahí veo qué pasó. Entonces, bueno, fíjense que el trabajo es bien interesante. O sea, ¿qué motiva que haya hecho un trabajo sobre capital de riesgo? O sea, porque es otro activo, es otro tipo de activo. Y hay una cantidad de términos, sobre todo de términos, bueno, de lenguaje y una cantidad de cosas que llaman muchísimo la atención, son nuevos. Y al ser un activo, de hecho es lo que se llama un activo alternativo, que dentro de, tú sabes, la clasificación de activos entra dentro de lo que se llama private equity. Pues no es como que una rama del private equity que tiene características distintas a los activos que nosotros estamos viendo hasta ahora. Pues, ¿no? Por lo menos que hemos visto bonos, hemos visto acciones, esos son activos tradicionales. No quiere decir que esto no tenga acciones, evidentemente, aquí hay una valoración de acciones. Y no quiere decir que no se pueda valorar un startup. Lo vamos a ver después cómo se valora un startup o intentos por valorar startups. ¿Ok? Pero lo cierto es que es un animal distinto. Es un animal distinto. O sea, por ejemplo, ustedes invierten ahorita en, no sé, en Tesla y Elon Musk no te va a llamar a preguntarte nada. ¿Sabes? Pero si hubiésemos invertido, si fuésemos uno de los inversionistas en Assistency, ahí sí hay otra relación. O sea, de hecho, muchas veces no es solamente ¿cómo se llama? El dinero lo que aportan los inversionistas. Y hay una parte que ellos mencionan de, bueno, qué tipo de inversiones estaban buscando, y ustedes después me hablarán de eso, ¿ok? Sino que aportan otras cosas los inversionistas, aportan capacidades de otra índole, pues, ¿no? Que mejoren, por ejemplo, o que los ayuden a ellos, o les faciliten a ellos alcanzar, tú sabes, diversos eh, hitos operativos, pues, ¿no? Que los KPI, tú sabes, los indicadores básicos de performance se alcancen, que ayuden, por ejemplo, en la contratación de gente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y yo después le hago una pregunta sobre eso, ¿no? Que es la pregunta 5 de hecho. Entonces, fíjense que es por eso, es otro activo con otra terminología, donde el perfil de retorno es muy distinto al de otros activos, ¿ok? Es un perfil de retorno totalmente distinto al de otros activos y que requiere muchas veces la participación activa del inversionista para que se consigan los objetivos que el accionista está buscando, pues en última instancia, ¿qué es? Bueno, el retorno de su inversión. Entonces, yéndonos una vez a las preguntas, pues, ¿no? Yo le decía que cuando uno ve una startup, hay tres variables básicas a la hora de un inversionista tomar su decisión, ¿no? Él ve números, claro, qué sé yo, pero los números, honestamente, en un momento los dejo un poquito de lado. Y hay cosas en las que empieza a fijarse, que es uno, el equipo fundador, dos, el producto, que es un producto disruptivo, y tres, el tamaño del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el equipo es importante? Ahora le hago esa pregunta, ¿por qué el equipo es importante? En general, luego vamos aterrizando el caso. El equipo fundador. Ajá.
Ok, marketing genérico. Ok, pero más allá de las capacidades técnicas que demuestren qué, Alejandro. Okay, por allá creo que levantaron la mano. Déjame con José. Yo también estaba pensando lo de la reputación y bueno, ya tenía experiencia en medicina, creo que... Eric iba a decir algo. ¿Claro? ¿Por acá? Ajá. Creo que gran parte de eso es la dedicación que les va a dar al proyecto que estamos haciendo. Eso es importante, el cariño, la dedicación, la broma y tal, y qué sé yo. Ajá, Jorge. Eso es el skin in the game. ¿Qué dicen? Pues tú puedes tener todo eso, pero si no tienes capacidad de ejecución, no tienes nada. ¿Ok? Que haya capacidad de ejecución. Y capacidad de ejecución que se pueda probar. Y después vamos a ir aterrizando en algunas cosas acá. Entonces, uno, el equipo fundador debe mostrar capacidad de ejecución. Que por supuesto que está acompañada, edulcorado con todo lo que ustedes dijeron, pasión por lo que está haciendo y tal y qué sé yo, que se lo va a transmitir al inversionista. Que haya puesto recursos también es relevante, porque oye, estamos poniendo skin in the game, pues no, o sea, hay un término criollo muy vulgar que no voy a decir aquí porque mujeres, pero no, o sea, está poniendo skin in the game, ¿no? Un término más, tú sabes, recuerda que estamos en finanzas y somos muy sofisticados. Entonces, ¿ah? No lo voy a decir. Entonces habla de un yunque. Habla de un yunque. Entonces, es eso, pues, ¿no? Pero en última instancia se reduce a capacidad de ejecución. Todo eso debe haber capacidad de ejecución, pues tú puedes tener una idea maravillosa, pero si no ejecutas, hermano, no hay nada. Pero tú estás ejecutando entonces, ¿ok? Participaste en la elaboración de un producto disruptivo. Pero, ¿disruptivo qué quiere decir? Diferente del mercado. Ok. Ok. Pero ¿qué trae? Ok, es diferente, pero es diferente y es igual de bueno y es disruptivo. Es innovador. ¿Qué es lo que trae el producto? Ajá. Una solución a un problema específico. O sea, para el producto tradicional existen varios problemas que algo sea disruptivo e innovador es una solución más directa a ese problema. Ok. ¿Quién más? Ajá, ¿qué? Un cambio exponencial. Disruptivo es necesariamente que sea algo nuevo, que no exista. No. Si es nuevo, evidentemente, y que no exista, o de la electricidad, bueno, chévere. Eso es súper disruptivo en ese momento, pues, ¿no? Pero disruptivo, ajá, ya. Tal cual, tal cual. Pero fíjate que lo que decía, ¿cuál es que tú no? Jesús, es que sea exponencial. O sea, la cuestión es que resuelve un problema varias veces mejor que lo que sea que esté resolviendo en el mercado, como lo que sea, que o como sea que otros jugadores estén resolviendo ese problema en el mercado en ese momento. Entonces piensen, por ejemplo, en Uber. O sea, un ejemplo claro de disrupción. Y muy gráfico, además. ¿Por qué? Porque antes de Uber, ¿qué hacías tú? Yo creo que eso lo comentaba. O sea, tú te parabas o con un taxi. No te sabías por qué te estaba montando. La calidad del carro. No sabías cuánto te iba a cobrar. No sabías si tenía aire acondicionado. No sabías cuánto tiempo te iba a llevar llegar al sitio que estabas haciendo. Al que te estabas dirigiendo, perdón. Entonces, esa era la forma tradicional de trasladarse, ¿no? En taxi. Ok. Pero luego viene Uber. Y con una aplicación, tú agarras y sabes, porque el tipo tiene unos reviews, quién te está buscando, cómo está calificado, lo que la gente dice, si al tipo le gusta hablar, no le gusta hablar, si pone música o no pone música, sabes de una vez el precio, sabes más o menos cuánto vas a tardar, sabes una cantidad de cosas, ¿ok? Que hacen que ahora ese servicio sea mucho más ameno, mucho más agradable, esté sujeto a menos incertidumbre. ¿Ok? Porque sabes que te está buscando. Y de hecho, fíjate que ese fenómeno Uber en última instancia, ¿qué es lo que hace? Atar puntas. Y ese fenómeno del atado de puntas luego, sencillamente, se popularizó, ¿no? O Uber lo que hizo fue tomar, ¿qué? Bueno, el esquema de un marketplace, y en este caso lo que está haciendo es atapuntas entre el que necesita trasladarse y el que está, tú sabes, con necesidades obtiene capacidad para llevar a alguien. Entonces, eso es lo que es la disrupción. Una mejora notable. ¿Ok? Y lo tercero, que toma en cuenta el capitalista de riesgo, es el tamaño del mercado. Que el tamaño del mercado te da una idea del tamaño de la oportunidad. Si es un mercado grande,
¿ok? Lo que se está abordando, y ese producto disruptivo se puede hacer con parte de ese mercado relativamente rápido, ¿ok? Porque tiene alguna ventaja. No necesariamente las startups son tecnológicas, ¿ok? No necesariamente las startups son tecnológicas, o sea, o lo que financia el capitalista de riesgo es solamente startups tecnológicas. O sea, por ejemplo, financió Starbucks, ¿ok? Pero lo que sí financia es prospectos de alto crecimiento. Y sin duda que la tecnología y la distribución a través de la metodología, de la tecnología, bueno, maximiza la velocidad de expansión. ¿Ok? Piensen en Cachea, que es un ejemplo que yo les he puesto. O sea, Cachea cómo se hubiera, comparen, pues, Cachea cómo llega a cada uno de nosotros. Bueno, de forma muy sencilla, pues a través de una aplicación. Costo de adquisición de clientes bajísimo. ¿Ok? Es muy bajo. Entonces, ¿cuál es la forma tradicional de captar clientes en un mercado financiero? Bueno, imagínate a Cachea montando puntos amarillos a lo largo de Caracas. Venga, señor. ¿Cómo se llama usted? Juan Sánchez. Dice. Señor Juan. Pues tienes el broma, Juan. Señor Juan. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Qué lindo. Es hasta Cuchi. No, no. O un tema de diversidad. Entonces, tú sabes, señor Juan, bueno, señora Alejandra, ajá, ¿dónde vive usted? ¿Y cuánto gana? Y yo no sé qué broma, y tal y qué sé yo, para ver en ese momento que eso viaje a, tú sabes, a la gente de riesgo y toma una decisión de crédito. En Cachea, ¿cuándo te daban la aprobación de crédito? Inmediato, inmediato, ¿ok? Entonces, eso es disrupción. Y la disrupción en este caso facilitada por un adelanto tecnológico, ¿ok? En un mercado grande. O sea, Cachea aquí, yo no sé cuánto estará vendiendo Cachea, pero yo me imagino que los ingresos de Cachea pueden estar cercanos a los 60, 70 millones de dólares, no sé. ¿Ok? Pero lo que sí oí diciendo a Vallenilla es que ya ellos están, digamos, asegurando bastante más de lo que es la cartera de la banca. ¿Ok? ¿Cuánto? Tienen 6 millones de clientes y llegaron en 2 años. ¿Mm? En 2 años. Sí, son. Claro, bueno, recuerda eso, son miles de millones, porque la economía venezolana no llega a los billions, pero bueno, están hablando en inglés y tal, qué sé yo. Claro, tal cual, puede ser, porque, a ver, yo creo que el número que está sacando es que si el PIB está más o menos por los 100 mil millones de dólares y la cartera de crédito de la banca es como 1.500 millones y ellos tienen más, entonces me imagino que ellos estarán asegurando 2.000 millones de dólares, ese será el 2% ese del que él habla, pues, ¿no? Entonces, que puede ser, puede ser. Entonces, pero ¿cómo llegan ellos a ese número? A través de una rápida toma de mercado. ¿Ok? Y haciendo una prueba piloto chiquitica. Sí, sí, sí. Claro. Pero mira, la cartera de la banca es más o menos 2.000 millones de dólares, más o menos. Por los ingresos que ellos tienen, o tú sacas, y ahorita estamos en un proyecto con ellos, cuando tú sacas los ingresos de ellos y lo multiplicas, porque recuerda que ellos lo que ganan es un fee, ¿ok? Para ellos tener los ingresos que tú estás viendo, digamos lo que se llama el GMV, el Gross Merchandise Value, debe ser mayor de 2.000 millones de dólares, sin lugar a dudas. Entonces no me extrañaría. Entonces, sí, que ellos están asegurando. Pero entonces imagínate que hacía en Brasil, que es lo importante del tamaño del mercado. Un mercado mucho más grande, o en México, o en Colombia, pero con competencia, yo está bien. Pero lo que te quiero decir es que el tamaño del mercado allá es algo que el capitalista de riesgo está viendo. ¿Ok? Es algo que el capitalista de riesgo está viendo. Entonces, ahora Cachea hizo una cuestión bien interesante, que es que lo primero que colonizó fue el Sambil de aquí abajo. Y después fue que se expandió, o sea, fue una movida extraordinaria. Airbnb lo primero que colonizó fue cuando estaban en Y Combinator, no sé lo que es Y Combinator. La aceleradora, sí, la más importante, pues, ¿no? Y Combinator, ellos ahí probaron la idea y tal y qué sé yo, y de ahí empieza la expansión. Porque ellos colonizaron una zona chiquita y después siguieron, pues, ¿no? Y lo han venido haciendo muy bien. El reto es ahora la escalabilidad. ¿Ok? El reto es la escalabilidad. Y vamos a pensar en esa palabra, escalabilidad. Y la escalabilidad es regional.
tiene, cachea los ingredientes necesarios, la diferenciación necesaria para competir con los cachea, porque cachea no es nuevo, como negocio. El Buy Now, Pay Later ya existía. Puede competir con el Buy Now, Pay Later de Brasil, de México, y yo la verdad es que si tú me preguntas, yo no me iría para allá, yo me iría primero para Guyana, me iría primero para Centroamérica, me iría primero para otros países. ¿Ok? Entonces, he dicho esta gran introducción, esta larga introducción, vamos a aterrizar en Assistance. ¿Ok? Vamos a aterrizar en Assistance. Entonces, y fíjense que ahí estamos hablando, lo primero, las preguntas que le hice, y no sé si se fueron por eso, esa es la respuesta, digamos, a esa primera pregunta. Bueno, hay tres variables fundamentales, los disruptivos, Ok. Entonces, Assistance. ¿Qué hace Assistance? ¿Cuál es la actividad Assistance? Telemedicina. Ajá. ¿Pero qué más? Ese es el servicio. Ajá. Pero para venezolanos que le tienen pagando el servicio a la venezolana. Okay. A sus familiares, a mayores y que no tienen ingresos propios y las personas de la zona del país se pueden pagar. Exacto. Eric, y después. Ajá, Maru. Es como la aseguradora mucho más ligero en estructura y que viene la falta de remesa, que es más importante. Tal cual. Fíjate que en ese caso, si nosotros pensamos en Assistancy y lo que ellos dicen allí, y después caemos en la pregunta 2 y le entramos al tema, por ejemplo, de tamaño del mercado. Si tenemos que cuantificar el tamaño del mercado de Assistancy, ¿en qué número estaban pensando ellos y por qué? La diáspora. ¿Y qué número era más o menos? No recuerdo si está en el caso, correctamente. Si está. Ok, pero el tamaño del mercado, ¿cuánto era? Era un mercado grande. O sea, ¿ah? No. Global. Ok. 6 millones, porque la base de ellos era los 6 millones de venezolanos, esa era la base. Sin embargo, ellos hablaban más que todo en la perspectiva de conectarlo con diferentes diásporas y poder expandirlo aún más. Okay. Pero su base era la diáspora venezolana. Ok. ¿Y cuánto era entonces esa, digamos, esas remesas? Era 700 millones. Bueno, eso es lo que pretendían ellos captar. Ya, tiempo. Ajá, Eric. Ajá, exacto. En la de Venezuela primero. Pero alguno lo maneja. Ese número era como 3.500 millones de dólares. O sea, lo que se estima. Ajá, el de Venezuela. El de Venezuela. Era algo como 3.000 millones. Ajá, algo así. Entonces, ¿ah? Al año. Entonces, claro, fíjate que ese flujo, ya te digo algo, fíjate que ese flujo de remesa solamente lo estaba viendo Assistancy como un mecanismo de recolección de ingresos. Habían otras empresas que lo estaban haciendo. ¿No? O sea, ahora le doy más datos. Por ejemplo, estaba Cocomercado, no sé si la conocen. Cocomercado lo que hacía era, bueno, te hacía unas compras inteligentes. ¿Ok? Entonces, en vez de mandarle la plata directo a la persona que se queda en Venezuela, que era lo que hacía Cocomercado, bueno, yo te hago el mercado. Y una cantidad de páginas, ¿ok? Y una cantidad de páginas que hacían directamente a través de diversos mecanismos, tú sabes, el traslado, pues, de la remesa, ¿no? Páginas que, bueno, algunas cayeron en desgracia. Entonces, ese tema de la remesa en Venezuela fue muy explotado. Y Assistancy lo trató de explotar. ¿Ok? Pero fíjate que en Assistancy el tamaño del mercado era relevante. Porque el mercado que ellos estaban viendo era de eso, que eran, no estuvo claro, pero creo que eran como unos 3.000 y pico millones de dólares. ¿Ok? Porque fíjate que eso hasta le traía, yo no sé, y me adelanto varios pasos, ¿no? Primero financiero. Ahora pónganse, no sé si se acuerdan cuando ellos empiezan a hablar del capitalista de riesgo. ¿Cuál era la confusión que tenía el capitalista de riesgo con respecto al modelo de negocio Assistance? ¿Ah? No. ¿Dónde estaba? Profe. Ajá. ¿Quién está hablando por ahí?
Sí, precisamente eso, que no estaba como muy claro quién era el cliente y quién era el que estaba pagando el servicio cuando iban a ofrecer el producto. Porque bueno, decían, el servicio lo va a recibir una persona que no es la misma que lo está pagando y hay una distancia muy significativa entre ellos. Entonces, eso generaba un poco de confusión al momento de vender el producto. Tal cual. O sea, fíjate, yo decía, nosotros somos una empresa española, pero luego el capitalista de riesgo lo que decía, pero ya va, ¿pero a quién le vende? Una cosa es el tomador, lo que le tenían que decir ellos era, mira, nosotros lo que pasa es que somos una empresa latinoamericana que se está montando sobre la remesa, que mi cliente pertenece a los, tú sabes, a las personas que se han ido, pero el usuario está en Venezuela. Entonces era una historia difícil de vender, pues, ¿no? ¿Ok? Le costó esa parte. Claro, pero ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Entonces pareciera que en primera instancia el mercado está. Y cuando nosotros veíamos, yo no sé si eso estaba allí, ¿cuánto empiezan levantando ellos en su ronda semilla? 3 millones, ¿no? No, en la pre-seed, perdón, en la pre-semilla. $500,000. En la pre-semilla. Claro, pero el pre-semilla, fíjate que ahí estoy cayendo en el tema del skin de game. El pre-semilla muchas veces tú sales a buscarlo, ¿ok? El pre-semilla tú sales a buscarlo, pero ellos lo que no tenían como asistency, era una palabra que es muy relevante aquí, que es ¿cuál? No, ¿cuál? Tracción. En emergencia ya vamos a llegar ahí. Tracción. Como asistency no tenían. Y de hecho, ellos lo primero que hacen, que de hecho, Andrés Simón González Gilés, creo que es el apellido de él, él está en nuestra junta, yo no conozco bien los cuerpos de acá, llamémoslo junta directiva, de Liesa, ¿no? Él está allí, Andrés Simón. Y fíjense que él con sus otros socios pone el capital presemilla, que muchas veces tú ves a los pobres muchachitos emprendedores que son todos pelabolas como uno, buscando hasta ese capital, ¿no? Todos sí, son pelabolas. Entonces, el tipo agarra, sí que si tú te quieres dedicar a la docencia, ya, mira, para, estoy contigo. Si te quieres dedicar a hacer un PhD una cosa, no te puedo ocupar la bola. No, okay. Te tiene que financiar el doctorado. Entonces, fíjense que ellos ponen los primeros 500,000, lo que se llama el capital presemilla, ¿ok? El capital presemilla y la función o lo que ellos están buscando con ese capital de presemilla, ¿qué era? ¿Ah? Y con el MVP, ¿qué es lo que tratas de buscar? Tracción. Tracción. Ellos saben, y eso después está asociado con la pregunta de la planificación financiera. Ellos saben que a los inversionistas a los que van a aspirar, invitar a las siguientes rondas, van a requerir, o para ellos es muy importante el tema de la atracción. ¿Y la atracción qué es? ¿Ah? ¿Y dónde se representa? ¿Dónde lo hemos representado? En las ventas. En las ventas. ¿Ok? Por lo menos ya tú tienes ingresos. Y si están creciendo rápidamente, mejor. ¿Ok? Si esos ingresos vienen creciendo rápidamente, mejor. De hecho, en Y Combinator, una de las... Ellos te dicen, mira, si los primeros, algo así como que si los primeros 90 días no han vendido nada, vete. Esto no funciona. Reglas de dedo. Si está creciendo entre 5 y 7% semanal, vas por buen camino. O sea, semanal. Y Combinator. Y Combinator. O sea, por ejemplo, las métricas de crecimiento que Y Combinator busca, tú sabes, a través de los mecanismos de escalamiento. Por supuesto, ahí tú tienes capital para poner, cosa que aquí es difícil. Ustedes vieron todo lo que le costó a ellos levantar eso. ¿Ok? Pero una de las cosas que Y Combinator te dice es, ¿estás creciendo un 5 o 7%? Vas bien, muchachos. Semanal. Pero lo consiguen. PayPal, súper exponencial. Claro. PayPal en algún momento crecía 12% diario. Diario. Cuando empezaron a regalar plata. PayPal. Cuando empezaron a regalar plata. Donde tú me traes un cliente y te regalo $10. Ese mecanismo, claro, un mecanismo de adquisición de clientes muy caro. ¿Ok? Que al final lo mismo estaba haciendo XPay, que era la Elon Musk. Pues yo se lo he dicho, PayPal no la fundó Elon Musk. PayPal la fundó Peter Thiel. Elon Musk tenía una empresa que traía más o menos la misma atracción, la misma cosa y tal y qué sé yo, pero estaban en Silicon Valley, tú sabes, como que en oficinas, tú sabes, una frente a otra, muy cercana.
Y un buen día deciden hacer una tregua. Dicen, no, vamos a reunirnos aquí en este café, no sé qué cosa, y aquí llegamos a una tregua, pero es que si no esta guerra de precios nos va a matar. ¿Ok? Y llegan allí después de algunas conversaciones, dicen, bueno, ok, la cuestión, hacemos intercambio de acciones, 50-50 cada uno, y Elon Musk queda de presidente de PayPal. Pero es que la tasa de crecimiento que traían era bestial. Pero por supuesto, una vez que captas al cliente y que el servicio es bueno, evidentemente ya podías empezar a cargar. Entonces, pero esa quema, ¿ok? Esa quema en la que estaba incurriendo PayPal, que también estaba incurriendo Assistance, que es lo que estaba financiando, ¿cómo se llama? En esta terminología elegante que ahora manejamos el capital de riesgo. ¿Cómo lo llaman? El runway es lo que te queda. El runway es, bueno, tengo tanta caja y si yo divido esa caja entre los ingresos me da X cantidad de meses de caja. Ese es el runway. Pero la caja que se te quema mensual, ¿cómo se llama? El burn rate. Exacto. Y el cash burn. ¿Okay? La caja que está quemada, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos querían financiar, y muchas veces lo que tú financias en un primer momento es eso. ¿Ok? Es ese burn rate, porque es que el crecimiento cuesta. Porque mientras tú estás sacando recursos orgánicamente para atender unos clientes que ya tienes que captar otros y atenderlos también. Y esa atención la tienes que hacer con recursos nuevos. Claro, tratando de mantener los otros. Entonces, todo eso que está allí, genera eso que estamos viendo acá y que hemos visto muchas veces y que es una de las cosas características distintivas de este activo, que es el financiamiento se hace todo de una vez o es secuencial. Es secuencial. ¿Por qué? A medida que tú vas, ajá, Eric. Tal cual, brillante. Tal cual. Si ustedes leyeron el caso, los primeros 500.000, dice presemilla y lo que se estaba buscando, y decía desembolso de una vez. Cuando levantan los 3,5 millones, ¿lo vieron? Que era el capital semilla. ¿Con quién lo levantaron? Con familia office, Ajá. con unos capitales más pequeños, que están con hacerlo bien con el dinero que ellos están buscando. Exacto, ¿que eran de qué país? Que eran de Europa y de acá. ¿De dónde eran los tres inversionistas? Porque ahí estaba la familia, una parte del Family Office de la familia Cisneros. Ellos pusieron platica además. No sé si vieron, el ticket era $500,000. ¿Ok? Ellos pusieron además platica. Y además habían tres fondos que entran ahí, que eran los fondos mexicanos, que eran Nazca, Almamundi y no sé qué cosa, 468. ¿Ok? 468. ¿Y por qué entran ellos allí? Y República Dominicana. ¿Ok? Y República Dominicana. ¿Y cómo eran los desembolsos en ese caso? Era upfront. No, era si llegaba a unas métricas, Tal cual. Estaba atada a lo que se llama en este mundo, o sea, los hitos, que también son los milestones. ¿Ok? Entonces, con eso, lo que ellos dijeron es, mira, lo que le dieron los fondos mexicanos, y fíjense que esto termina siendo como un juego de señales. Ok, nosotros creemos que eres una buena inversión. En este momento estamos dispuestos a acompañarte porque cada uno puso $500,000, que no es poca cosa. Para ellos es poquito, honestamente. Y no sé si vieron que ellos le escribían a estos fondos y no sé qué, y Nazca creo que fue que le dijo, tienes suerte que te estoy financiando, porque pues me interesaba ver algo como esto y lo estoy haciendo, pues, ¿no? ¿Ok? Tal cual, pues estamos en el año 2019, 2020, tal, qué sé yo, tú sabes cómo está la cosa. Entonces, pero fíjate que ellos levantan esos 1,5 millones con estos señores, $500,000 más con la familia Cisneros, otro family office que participó por ahí, no me acuerdo, pero lo cierto es que los fondos mexicanos ponen plata. ¿Ok? Ahora, pongámonos en el lugar de los fondos mexicanos y en esas tres cosas que yo les estaba mencionando, que el inversor, porque estos sí son capitalistas de riesgo profesionales, son fondos. ¿Ok? Nazca invirtió, no fue el líder de la ronda, pero Nazca invirtió, por ejemplo, en Kavak. No sé si conocen Kavak. Bueno, que ahorita se acaba de tirar lo que se llama una ronda a la baja, un down round, pues Kavak llegó a estar valorada en $9,500 millones.
y ahorita emitieron a 2.500. Entonces, bueno, pero Nazca participó en alguna de esas rondas, hizo ronda de seguimiento, el qué sé yo. Ok. Pero ahora viendo las tres cosas que nosotros tomamos en consideración, una de las más importantes, y dicho por ello mismo, era el tema del equipo fundador. ¿Qué papel juega Systems, ven emergencia, ahora sí, en todo esto? Entonces, dime. Bueno, no sé. Recuerda que yo no me voy a acordar quién habló. Tal cual, pero además que, a ver, cuando tú tienes, ponte en el lugar de ellos, y estos tipos dicen, estos tipos fueron los fundadores de Benemergencia. María José, ¿qué están viendo ellos ahí? Como que reduce notablemente todos los riesgos que podían ver sus inversionistas. Ajá. Como Boris, colocamos en el ámbito tecnológico, en el ámbito operativo, el trabajo de acción local, en capital humano y en la eficiencia de los fondos. También incertidumbre. También era uno que había probado su experiencia en otro negocio que había sido exitoso dentro de los parámetros del tamaño del mercado. Pues. Tal vez no llegó a ser uno súper gigantesco global, pero bueno, acá en el mercado era algo probado. Sí. Era Antonio Vaquero. Exacto, arman un buen team. Además que, fíjate que, ojo, y Antonio Vaquero asiste en Silvio hace un trabajo medio tiempo. Renunció puesto ejecutivo en Santander. ¿Ok? Vicepresidente ejecutivo de una de las... Él lleva algo así como banca privada, creo que era la cosa. ¿Ok? Es una pelotica de plata. Es una pelotica. Ajá, Juan. No, la pregunta la hago yo. O sea, por lo menos el equipo fundador se notaba que era muy, tenía mucha experiencia, el fondo de data también era alguien, como te dice, por la gente como que quebró, ¿no? Ok, estamos adelantando varios casos. Y eso es una de las características del activo. Es una de las características del activo, pero ya vamos a llegar allí. ¿Ok? O sea, ya todos sabemos que así se quebró, está bien. Pero trataremos de hacer, tú sabes, el ejercicio mental de que estamos en ese momento, porque como te digo, ahorita estamos cayendo en un sesgo, lo que se llama el hindsight bias. O sea, bueno, ahorita es que era muy fácil ver que así se iba a quebrar. ¿Me explico? Establecer las remesas sobre lo que ellos se montan. ¿Ok? Eso habla como que la potencialidad del mercado, por lo menos en Venezuela, aunque están apostando los inversionistas de Venezuela. No le gustaba, pero ¿qué es de lo que yo les comenté el hecho, o qué implica el hecho de que Benemergencia esté allí y que ellos hayan sido los fundadores? ¿Qué es lo que demuestra de parte de ellos? Y al final había una conexión entre el problema y la posibilidad. Había al final, ajá, ¿y qué más? O sea, ¿qué más de...? Unas fases operativas ahí, o sea, el problema que estamos en médico, instalaciones. Y para hacer todo eso, ¿qué se requiere? Capital. ¿Y qué más? Nuevamente, en última instancia, capacidad de ejecución. O sea, los tipos han demostrado. Ok, Venezuela no me interesa. Porque de hecho, hay una cosa que ellos mencionan allí que se llama algo así como que el country label. No sé si lo vieron. ¿En qué consistía el country label ese? Una medida como de riesgo país. Pues no, o sea, desgraciadamente, no éramos, o no, seguimos sin serlo, un país potable para las inversiones, ¿no? Aun cuando se vea inversión extranjera acá, pues yo me levanto 80 millones de dólares. ¿Ok? Caché no sé cuánto levanta, Caché yo creo que ha levantado poco. Yo creo que yo, con lo que, ¿cómo se llama? Que también es un término súper elegante. Cuando la startup se financia ella sola, con sus actividades. ¿Cómo se llama eso? Es súper elegante. Bootstrapping. Entonces, pero luego los ordinarios lo que te dicen es estamos bootstrapeando. ¿Sabes?
Te bootstrapeando, cuando tu emprendedor te diga, no, no, chamo, yo estoy bootstrapeando y tal, qué sé yo, lo que te está diciendo es que está sobreviviendo con su plata y sus flujos. Con su plata me refiero a su patrimonio. Estamos bootstrapeando, chamo. Bueno, ¿okay? Pero eso lo llaman bootstrapping. ¿Okay? El autofinanciamiento, ¿okay? Que es el crecimiento orgánico que te permite tener tu negocio. Oye, si los márgenes te dan para eso, pues, ¿no? Lo único es que ya para hacer bootstrapping tienes que haber llegado a un punto de equilibrio rápidamente. ¿Okay? Cosa que en este caso no existía porque Asistency estaba escalando. Y en emergencia, lo que trae a la mesa, pues el tiempo no pasa. Hablo y el tiempo es que no se mueve. Sí, no, ya no caigo. Y en emergencia, lo que trae a la mesa, más allá de que a los tipos no les interesaba, ojo, ni siquiera los flujos de caja que se generaran acá, aunque buena parte de los flujos de caja se generaban acá a través también de emergencia. Emergencia de alguna manera financiaba. Y me adelanto un par de años, emergencia termina comprando así. ¿Ok? Entonces, cuando así, boom, truena, pues, ¿no? Pero lo cierto es que Benemergencia lo que ha demostrado era, bueno, que tú tenías un equipo fundador capaz de llevar adelante un negocio rentable, que en ese momento podía estar tal vez por los 10 millones de dólares de ingresos, en un país con la volatilidad a la que estamos expuestos nosotros. No me interesa tu flujo de caja, está bien. Pero lo que yo les dije en algún momento, los tipos emitieron una señal muy fuerte de que podían ejecutar en escenarios, ¿ok? Bastante complicados. Y eso no es poca cosa. O sea, muchas veces dicen, es que el equipo, y los capitalistas de riesgo, dicen, no es que nosotros invertimos en el equipo. Sí, es verdad, tú inviertes en el equipo, pero en el equipo que está solucionando un problema en un mercado grande. ¿Ok? Entonces, eso te lleva a la, bueno, ¿qué estás financiando tú? ¿El equipo o el mercado? Entonces, tú estás financiando un equipo que esté resolviendo un problema relevante en un mercado grande. Porque otra de las características del capitalista de riesgo, ¿ustedes creen que Alma Mundi, Montaña Nazca, el otro que estaba por ahí que tiene los números, ellos van a recuperar su inversión cómo? ¿Con los flujos de caja que le devuelve Asistency o cómo? Ajá. ¿A quién? A un tercero que está interesado en tercero. ¿Y de qué otra forma salen? Esa es una salida, que en una serie B, ve un inversionista y te diga, bueno, mira, yo compro, yo aporto, ¿ok? En la serie B, en la ronda tal, como tal, y luego dice, bueno, hace un pledge, pues, ¿no? Dice, bueno, ¿hay algún inversionista aquí que quiera salir de sus acciones? Hay empleados, porque no sé si ustedes vieron que los empleados tienen una cantidad de acciones. ¿Por qué los empleados, y es tan importante, y los capitalistas de riesgo lo piden, que los empleados tengan entre 10 y 15% de las acciones de la compañía? ¿Por qué eso es importante? Porque eso les liga su rendimiento. O sea, ellos los ligan como a comprometerse con el rendimiento de la empresa. Tal cual. Porque si una empresa está, digamos, en el mundo de la disrupción, o sea, ¿cómo tienen que ser los empleados? ¿Un acuerdo bruto? ¿Sí? No. O sea, el capital humano, el talento humano que debe haber allí y que es necesario, y eso sí lo reconoce el capitalista de riesgo, para alcanzar los niveles de escalabilidad que esto supone, porque fíjense que, ¿por qué este es un activo alternativo? Una de las cosas está en que el retorno no proviene del activo en sí, proviene de un tercero. Una de las formas de estos señores salir la inversión es que ponte tú en la serie B o la serie C, venga SoftBank o venga Tiger Global, ¿sabe qué es SoftBank? ¿Ok? No, o alguien no sabe qué es SoftBank. SoftBank es un fondo de capital de riesgo gigantesco que tiene un fondo que se llama Vision Fund, que es de Japón, que ha invertido en todos lados. ¿Ok? En Airbnb, en Yahoo, en todos lados. Entonces vienen los tipos y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Te compro tu participación. ¡Pum! Esa es una. Que en una de estas series en la que se está, tú sabes, de-risking, porque eso lo llaman el de-risking, el riesgo se va disminuyendo, cada serie es menos riesgosa que otra, ¿ok? Porque se han venido alcanzando hitos que en última instancia lo que representa es menor incertidumbre con respecto al modelo de negocio. Si hay menos incertidumbre con el modelo de negocio, hay menos incertidumbre con respecto a qué? A los ingresos, ¿ok? Entonces te saca un inversionista, te saca SoftBank, por ejemplo, ¿ok? Otra, ¿cuál puede ser? ¿Cuál se les ocurre? Puede ser
No se están pelando, los emprendedores no van a tener plata. Los emprendedores en ese momento son millonarios de papel. Porque la empresa quiebre y... No, pero la empresa asumamos que no quiebra. Eric. Esa es la segunda, que es una IPO. ¿Ok? El IPO es la salida de muchos de estos inversionistas. Mucha gente dice, no, el exit es aquí, esta es otra palabra, el exit. ¿Ok? El exit, no la salida, el exit. Entonces, el exit es en el IPO y te saca aquí en el público. ¿Ok? Pero el IPO no es otra cosa, sino otra forma de financiamiento, que es la salida para otra gente, eso es otra cosa. Pero honestamente es otra forma de financiamiento. ¿Ok? Donde salen algunos inversionistas que dicen, oye, mira, yo voy a poner mis acciones dentro de lo que va a flotar y ya quiero hacer mi salida. Hay capitales de riesgo que se quedan un tiempo más con las acciones. ¿Ok? Sobre todo los que entran en las últimas rondas, lo que se llama capital de crecimiento. Pero ¿cuál hay una tercera y que es la más? No sé si estoy lo correcto, pero en las notas. Seguramente sí. En las notas convertibles, leí que en las notas convertibles, cuando se vencían, algo así, como que y no las pagabas, te quedabas con acciones. Sí. La cantidad de acciones. Ya, ahí no vamos a llegar. Sí, no están así, pero ya vamos a llegar ahí. No es que no las pagaban, las notas convertibles no se pagan. Pero son acciones. Se convierte en acción. Después lo hace esa pregunta a ver qué entendieron de la nota convertible. Entonces, pero fíjate, está bien, vas bien, vas por un buen camino, tú eres la imagen de Liesa y me parece extraordinario. Contigo no me voy a meter. Entonces, otra salida para mi inversión. Yo soy accionista, asuman que soy inversionista de Assistance. ¿Cuál otra salida ven que es plausible y que se da muchísimo? Una acquisition. Que venga un proveedor, que venga un cliente, que venga la competencia y te compre. Y esa es la más usual. ¿Ok? Pero fíjate, en el IPO, en la adquisición, y en la otra que le digo, ¿cuál fue? Y cuando te saca otro inversionista, el dinero sale de la compañía. Es un tercero el que te facilita la salida. Y en última instancia, el capitalista de riesgo que hizo una inversión y después hizo una gran salida, ¿cómo mide el retorno de su inversión? ¿Y cómo lo calculo? Si yo tengo una salida, que pueden ser 2 o 3, y después tengo una cosa, o sea, una flechita hacia arriba, ¿cómo calculo esa inversión? Ese retorno. ¿Cómo lo calculo? Con un TIR. La TIR. La TIR. Bueno, con base en esto, fíjate. ¿Dónde está el...? O sea, fíjate que el perfil de retorno, el perfil de retorno capitalista de riesgo es algo así. Él hace inversiones, pues, ¿no? En el momento cero, después hace inversiones. Esto que está acá es lo que se llama inversiones de seguimiento. O follow on. Follow on. Si no me entendieron, en lo que tienen el problema con el inglés son ustedes. Entonces, esas inversiones de seguimiento son necesarias y muchas veces el capitalista, una de las preguntas que muchas veces le hace la compañía es, oye, tú tienes capacidad de hacer seguimiento a esto. Si estoy creciendo, tú puedes poner más dinero. Entonces, y si no lo tienes, que es el problema con los inversionistas ángeles o con los primeros, ¿no? Con Friends and Family, que te pone $200, $500 y te llama todos los meses para ver cómo va, ¿no? Entonces, ese no va a tener problema, ese no puede ponerte a hacerte una inversión de seguimiento. Pero estos fondos sí. Entonces, son los que hacen inversiones de seguimiento. En el mundo tradicional de capital de riesgo, a lo que están apuntando esto es a esto que está acá, que es la salida. Que se espera que sea varias X, por lo menos 10 veces lo que ellos han invertido. ¿Ok? ¿Por qué por lo menos 10 veces? Por el riesgo asociado, pero ¿por qué 10 veces? O sea, el 10 es como una formulita. Ajá. Ok. Por el riesgo, porque lo que dice el capital de riesgo, ajá, dime tú. Creo que más de 10X, porque es lo que ellos estarían, o sea, si es menos de 10, lo pudieron haber hecho en el mercado o en... Es un costo de oportunidad, pero fíjate que hay algo, lo bueno del capital de riesgo
es que es muy intuitivo. Y ellos lo que dicen es, si yo de una inversión saco más de 10x, el resto de las inversiones, porque tengo un portafolio, con esto pago el resto de las inversiones. Si las pierdo, que es lo más probable además. ¿Ok? De hecho, un número... ¿Ah? Por lo menos sale estable. Por lo menos sale estable sin hacer el descuento en el tiempo, pero por lo menos sale estable. ¿Ok? En un tiempo determinado. Cuando tú creas el fondo tú lo creas a 10 o 12 años. Y eso tiene un porqué, pues, ¿no? Y el fondo, el desembolso se hace en 4 o 5 años. ¿Ok? Ya en el 5.º año han terminado de desembolsar y ya lo que estás buscando es empezar a hacer éxitos, ¿no? ¿Ok? Y por eso es que tú ves cuando el fondo es exitoso y una de las empresas está creciendo mucho y por lo menos las inversiones, tú sabes, la serie A tiene una valoración y la serie B tiene una valoración mayor y tal y qué sé yo, pero al necesitar o al ser mayor la valoración necesita más recursos, por eso es que tú ves que muchos fondos abren que si el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, el fondo 4. ¿Ok? No sé si lo han visto. ¿Ok? Abren varios fondos precisamente para poder hacer seguimiento a las buenas inversiones que han hecho. Pero la lógica detrás del 10X es, oye, mira, por lo menos, si las otras 10, si las otras 9 se van para el carrizo, yo con una inversión recupero. Quedo tabla. De hecho, los mejores fondos, los más exitosos, Andreessen Horowitz, Sequoia no tan, Sequoia es el mejor, pero Sequoia, todos esos fondos, por ejemplo, las aceleradoras como la que dije, Y Combinator, deben el 90 o el 80% de sus retornos a muy pocas inversiones. ¿Ok? A muy poquitas. Entonces, ese es el famoso 10X. Y ese 10X te lo da la salida. Pero a diferencia de un activo donde tú esperas, el bono se paga con los flujos de caja de la compañía. El desempeño de la acción también. ¿Ok? El derivado, lo mismo. Este activo no. ¿Ok? En Venezuela, y ese es el artículo, un artículo que va a salir ahorita de Debates y es, que lo escribí yo, por supuesto. Entonces, esto cambia, porque la salida en Venezuela es complicada. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista? El perfil de recuperación del inversionista básicamente es una sola inversión, pero ya rápidamente en el tiempo está esperando que la compañía empiece a devolver capital. Porque piénsenlo por un momento, el IPO es difícil. ¿Ok? Desgraciadamente que venga alguien y te compre, o que un local te compre también. ¿Qué banco compra Cachea? Pudiera comprarlo, pero pudiera ser, pero ¿qué banco lo compra? ¿O qué otro jugador pudiera comprar? Financiero. ¿Ok? No hay. Y del exterior, ¿va a venir Visa a comprar? No va a venir, desgraciadamente. Y te compren allá. Exacto, pero así es complicado. Y luego también no existe esa cultura, porque aquí el gran, y ahora voy a caer en los instrumentos, ¿ok? Aquí la forma de financiar muchas startups, empezando por Rider y por todas estas que han visto, es que el inversionista venezolano te pide capital de una vez. Porque estos instrumentos convertibles no los entiende. Cuando nos vamos al dilema, vamos al dilema rapidito. ¿Cuál es el dilema? Todo caso nos enfrenta a un dilema, ¿verdad? ¿Cuál es el dilema que enfrentan los fundadores de asistencia? A otra persona, tengan la mano. Bueno, solo que levantar la mano. Si aplicaban el instrumento, le ponían un techo a su valoración. Entonces, si iban a una serie A, esa valoración podría ser incluso mayor si los títulos eran logrados. Entonces, era como que el dilema, si me voy prematuro, cosa de analizar el mercado que no estoy listo y que necesito el capital y mi valoración va a bajar. Pero si aplico el safe y después logro los hitos, la valoración puede ser mayor de la que estaba logrando en este momento. A ver, había dos alternativas, ¿no? ¿Para cuál es el dilema? Había dos alternativas de financiamiento que ellos estaban, de Román. Bueno, la alternativa era hacer un safe. Ajá. Básicamente, bueno, el safe es que recoge plata rápido, Sí. pero la desventaja es que existe la posibilidad de que una valoración muy baja te dure. Exacto. Y la otra opción es La serie A. Sería que básicamente la desventaja es que, bueno, es protocolar, y te tarda mucho tiempo cuando estás en la caja rápido. Claro. Fíjate cuál era el dilema que ellos enfrentaban. Necesitaban plata. ¿Ok? Necesitaban plata. Uno era, ¿qué hora es? 6:40. Ok, temprano.
Una era SAFE, lo que llaman SAFE más Serie A. Por ahí podían recoger como unos 18 millones de dólares. ¿Ok? Por supuesto, como en finanzas es un cuero seco, eso venía a costa de mayor dilución. ¿No? O estaba la Serie A. La Serie A es una serie que llaman priceada, ¿no? Ya tiene un precio. O sea, porque tú estás emitiendo una vez acciones. ¿Ok? Ahí tú emites acciones. Por eso es que fíjense que, yo no sé si ustedes vieron, que el cuadrito que yo les dije, no saquen números, pero no sé si recuerdan en el cuadrito que decía pre-money. Sí. ¿Saben lo que es el pre-money? Lo que vale antes de la primera ronda de financiación. Antes de cualquier ronda de financiación. ¿Ok? Cuando tú vas a levantar capital, y ya voy a caer en tu pregunta del SAFE y la cosa, cuando tú vas a levantar capital, tú haces una valoración y la primera valoración que hagas, independientemente de cómo lo hagas, la metodología que lo hagas, tú lo que obtienes es el valor pre-money. Y ese valor pre-money, cuando tú lo divides entre el número de acciones, te da el precio por acción. ¿Ok? Y luego viene lo que se llama el valor post-money. El valor post-money es el pre-money más la inversión. Entonces, por ejemplo, por un caso o cualquiera, si la evaluación pre-money, tal como la calculamos, te da 10 millones de dólares, ¿ok? Y tienes 10 millones de acciones, el precio de la acción es 1, ¿ok? Te van a poner 5 millones de dólares. Quiere decir que vas a emitir 5 millones de acciones a ese precio. Quiere decir que ahora tienes 15 millones de acciones. ¿De cuánto fue la dilución? En el caso que les dije. ¿De cuánto? No. Tengo 10 millones de acciones que son mías. Emití 5 más, ¿no? Emití 5 más. 10 sobre 15. La dilución fue un tercio. ¿Ok? La dilución fue un tercio. ¿Ok? La dilución fue un tercio. Porque recuérdate lo que te estoy diciendo del pre-money. El pre-money te dice el precio por acción. Y luego cuando tú haces la emisión, la haces a ese precio. ¿Ok? Entonces el post-money es el pre-money más la inversión. Y la dilución, ¿a qué va a ser igual? A la inversión entre el post-money. Entonces la inversión fueron 5 millones y el post-money es 15, la dilución es un tercio. ¿Ok? Entonces fíjate que ellos lo que dicen es, ¿cuál es el dilema acá? Si me voy por 6 más la otra, más Serie A, creo que era la cuestión, puedo levantar 18 millones y medio de dólares, pero la dilución podía ser hasta de 45%. ¿Ok? Dependiendo de la valoración final. Pero ya te voy a explicar de qué es esta valoración final. Si es con Serie A, como necesito menos, ¿ok? Me diluyo menos, entre 26 y 30 y largo, y 30 y algo. ¿Ok? Por un lado estoy dejando dinero en la mesa para mantener participación accionaria. Por el otro lado, estoy manteniendo participación accionaria, pero tengo menos dinero sobre la mesa. Entonces, ese es el dilema. ¿Ok? Ahorita es muy fácil decir, uy, yo te hubieras ido por la otra, por los 18 millones y medio. ¿Por qué? Y ahora me adelanto hasta el final, que fue de hecho un documento que sacó Antonio Vaquero, que yo no sé si se los mandé. Antonio Vaquero sacó un documento como que, eso se estila mucho en el tema de las startups, un documento post-mortem, creo que lo llama como que Requiem, o algo por el estilo. No sé, ¿lo han leído? El Requiem. Bueno, el tipo lo que dice es que ellos estaban sentados en la mesa, por supuesto, año 2021, y vamos a contextualizar esto. O sea, año 2021, plena crisis, crunch de liquidez, no hay crédito. El capitalista de riesgo está protegiendo ¿cuál inversión? ¿La buena o la mala? Está protegiendo sus mejores inversiones. De hecho, Y Combinator sacó un comunicado que decía, señores, ese runway, tú sabes, alárguelo lo más que puedan porque no hay capital. ¿Ok? No hay capital. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a negociar con estos señores la serie B. ¿Ok? Ellos terminan haciendo la serie A. Entonces, ellos hacen la serie B. Están negociando la serie B, que eran como 12 o 15 millones de dólares. Ese número no lo recuerdo. Eran como 12 o 15 millones de dólares. Están sentados sobre la mesa. Esto que está acá se documenta. ¿Ok? Ya las series son priceadas. Son serie A, B, ya tienen precio. Pues, ¿no? Se documenta con una cosa que se llama hoja de término. ¿Ok? El term sheet se llama eso. Entonces, que tiene el term sheet no es otra cosa, es un documento que tiene los derechos políticos y económicos del inversionista y la inversión que está haciendo. Dame miembro de la junta, yo pongo un comisario, yo pongo lo que sea, Pero tú estás en un fondo y más o menos me imagino que esto es lo que ustedes hacen siempre, pues, ¿no? Y los derechos económicos, bueno, dada la participación que tengo, cuánto me corresponde a mí en caso de una liquidación temprana, etcétera. Eso después lo vemos. ¿Ok?
A los tipos les quedaba un mes de caja y los mexicanos se pararon de la mesa. Les queda un mes de caja y los tipos se pararon de la mesa. Por supuesto, ahí ya liquidez asistencia. Porque no se habían alcanzado ciertos hitos, porque en México no se había alcanzado la penetración que se esperaba. Pero porque ellos estaban también crecer con el equipo de Venezuela y no querían expandirse tanto en los mercados. Entonces, en el caso que la República Dominicana tardaba en avanzar porque no entendían, o sea, los de aquí de Venezuela no entendían al consumidor allá. Pero, ajá, pues esa parte fue vital, porque fíjate que ahí se habla en términos de semana. Bueno, en tantas semanas tenemos que tener tanto, y en la semana 6 creo que dicen, bueno, ¿por qué no hemos alcanzado esto? ¿Quién les está haciendo el PR? No, una gente en Venezuela. Uno de los mexicanos le un puñazo a la mesa. Y dice, ya va, ¿cómo que Venezuela? El mexicano no conoce, el venezolano no conoce al consumidor dominicano. El PR han debido hacerlo acá, perdimos 6 meses, 6 semanas. 6 semanas. Bueno. ¿Ok? Entonces, yo no voy a decir que venían las, tú sabes, resquebrajadas las relaciones, pero sin duda que la señal que está emitiendo no es la mejor. ¿Ok? Porque Venezuela, ok, tiene una ventaja en costo, pero los mexicanos invirtieron. ¿No? Y en este caso, el tiempo muchas veces pesa más que el costo que tú te puedes estar ahorrando. ¿Ok? Entonces, ellos se paran de la mesa. ¿Y qué sucede? Bueno, este señor escribe esta cuestión, la puso en LinkedIn, ahí mismo le tuvo que poner ¿cómo se llama esto? Una clave, porque claro, yo que tenía mi amiga asistencia y me asusté. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo queda? No, las operaciones de Venezuela y no sé qué. Entonces, claro, se comunicaron con él rápidamente y le puso clave. Pero él ahí eché el cuento de qué fue lo que pasó. Ellos estaban abriendo un país cada 3 semanas. Ellos habían arrancado con una apertura de países rápida en Latinoamérica, en Centroamérica. Pero una de las grandes enseñanzas que él da es que, coño, señores, no habrá una empresa en España. Es lo peor en España. O sea, liquidar la compañía, esa parte tengo que recordarla bien, pero liquidar la compañía allá o mantenerla allá y realizar ganancias allá era extremadamente caro. Era mejor dejarla morir. Vaquero, sí, ese es Vaquero, sí. Era mejor dejarla morir y ¿qué pasa? Ven, emergencia le pasa una línea de emergencia, la redundante, de no sé cuánto, unos cuantos, tal vez $1.000.000, no sé, que son ellos, claro, un crédito intercompañía, ¿no? Y bueno, no es la cosa. Y dejan abierto Dominicana y Venezuela. Dominicana se había alcanzado algo de tracción. Pero fíjense que con respecto a, y con esto nos vamos a recreo. Fíjate que el SAFE, ¿quién me explica qué es un SAFE? Ajá. Pero ¿saben qué significa el acrónimo? Simple Agreement for Future Equity. ¿Okay? Eso lo inventó Y Combinator. ¿Okay? Y es una forma muy fácil de documentar una transacción. Porque lo interesante del SAFE es que la valoración la patea. Es decir, no hace falta negociar en ese momento la valoración, aunque tiene algo que ellos ponen allí, que es un valuation cap. ¿Ok? O un descuento. En ese momento, cuando la ronda ya tiene un precio y que ellos lo tienen estimado, allí tú tienes fijado el valuation cap. ¿Ok? Allí tú tienes fijado el valuation cap. Pero ¿entienden lo que es el valuation cap? Tal cual, o sea, el valuation cap, tal cual, es eso. El valuation cap lo que te dice es, bueno, tú puedes haber valorado la compañía y a ese precio van a entrar. Supongo tú que uno de los precios que tenían eran como $35 millones. Supongo que los tipos la pegaron del techo por alguna razón y la valoración en la serie B eran $60 millones. ¿Ok? El valuation cap tú lo vas a hacer a $35 millones. ¿Ok? No, a $35 millones. Supone que mientras más bajo era la valoración, mejor para la compañía. Claro, pero te estoy diciendo que la valoración es 60 millones. Pero lo que te estoy diciendo es, suponte que la sacaron de jonrón. Por alguna razón. O sea, consiguieron adquirir clientes a tasa acelerada en Dominicana y México fue un jamón. ¿Ok? Supongamos. Y la valoración que hacen en el momento del levantamiento de la serie B es $60 millones. El valuation cap, si está documentado así en el SAFE, dice el valuation cap es $35 millones, así sea $60 millones y mantengamos los precios que le dije al principio. La acción subió de 1 a 6. ¿Ok? El valuation cap lo que te dice es, tú vas a comprar estas nuevas acciones si decides participar, o se van a convertir, perdón, pues ya puso la plata. Estas acciones se van a convertir a 3,5 y no a 6. El nuevo inversionista
si compra 6. ¿Ok? El nuevo inversionista sí compra 6. ¿Me explico? ¿Y cuál es el racional detrás de eso? Bueno, tú te calaste el riesgo conmigo hace unos meses atrás cuando yo estaba levantando la ronda Seed o Serie A. Oye, tú deberías tener, tú sabes, ese caramelito. Si el Valuation Cap tiene dos componentes, perdón, el SAFE tiene dos componentes. Entonces, fíjate, no sé si viste cómo se hace la transformación de esa deuda en acción. Tú pusiste $1 millón, suponte. Pusiste $1 millón, ¿ok? Y yo te digo, bueno, mira, tú vas a convertir esa deuda, porque tú lo que tienes es una deuda, ¿ok? Y eso está en los libros, así así como una deuda, a un valuation cap, ¿ok? Que va a ser máximo 35 millones. ¿Ok? Tú todavía no tienes equity. Todavía no lo tienes. Tienes deuda. Bájatelo, suéltelo. Viene la serie B. ¡Tum! La sacamos de jonrón. $60 millones. Tú todavía tienes deuda. Pero ahora esa deuda se va a convertir en acciones. Al precio del valuation cap. Exacto. Es un call, tal cual. Ese es el call. Entonces, eso es, tú vas a convertir a 3,5, aun cuando los inversionistas que no entraron en esa ronda están entrando a 6. ¿Ok? Están entrando a 6. Es decir, tú tienes ya una ganancia, por lo menos en libro. Porque esa acción que tú compras a 3,5, tú la vas a buquear a 6. ¿Me explico? El SAFE tiene otra característica, que es esto o esto, que es el descuento. Ponte tú que hubiese sido, el valuation cap era 35 y quedaste en 35. Bueno, ahí lo mejor no es convertir a 35, sino a 35 por 0.8. Porque te doy un descuento sobre el valor al que están comprando los demás. Porque si el valor hubiese sido 35 millones, siempre va a estar por debajo. Porque yo lo que estoy premiando es el hecho de que entraste primero. ¿Ok? Entraste primero. Al principio es una deuda, pero esa deuda no se... Es lo usual. Es lo usual. Lo usual es que el descuento sea como 20%. Es lo usual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el valuation cap, el SAFE y tal, qué sé yo. El SAFE, ¿por qué se utiliza? Porque es muy fácil. La valoración, pum, la patea. ¿Sabes lo peludo que es valorar en etapa semilla? Ya lo vamos a ver en valoración. Porque es complicadísimo. De hecho, te puedo decir que una forma de valorar una startup cuando esté en esa etapa, o un mecanismo, o una metodología, es la que aplicas, por ejemplo, para valorar obras de arte, que son valoraciones hedónicas. ¿Ok? Entonces, es complicado. En aras, tú sabes, de no sé cómo llamarlo, la practicidad de este mundo del capital de riesgo, mira, hermano, vamos a patear la valoración, porque es que no me importa ahorita, dice el capitalista de riesgo. De hecho, tú ves que muchas veces, muchos capitalistas de riesgo le dicen a otros cuando están escribiendo sus libros y tal y qué sé yo, y sus blogs, le dicen, ten cuidado el capitalista de riesgo que se fija mucho en la valoración, porque él no entiende el activo. ¿Ok? Que te haga preguntas más bien del equipo, el producto, cómo va la atracción, cómo va esto, cuál es tu costo de adquisición de cliente, cuál es el lifetime value del cliente. Que se fije en KPIs, pues, ¿no? Y sobre todo el KPI, por ejemplo, lo que llaman el KPI, que es lo llaman así como que la estrella del norte. O sea, ¿cuál es el más importante? Por ejemplo, el KPI más importante de Facebook es Monthly Active Users. Es el primero que tú ves. ¿Ok? De Netflix son las nuevas adquisiciones de usuarios. De Uber, la cantidad de carreras. De Spotify, la cantidad de canciones que baja. ¿Me explico? Y todo lo demás deriva a partir de esos. ¿Ok? Eso es lo que llaman la métrica de la estrella del norte, una cosa así. Pero ese es el tipo de preguntas que un capitalista de riesgo, tú sabes, experimentado hace. No tanto en valoración. Cuando ya tú puedes agarrar y hacer una valoración, porque puedes hacer una estimación educada de los flujos de caja, ahí sí, ahí ya valoras. De hecho, hay una anécdota interesante, había un tipo, un ruso, no me acuerdo el nombre del tipo, que el tipo llamó al CFO de Facebook. Ya Facebook había pasado tú sabes, ya era un unicornio por mucho, pues, ¿no? Pero seguía siendo privado. El ruso llama al CFO. Oye, mira, me gustaría hablar contigo y tal. Entonces, porque recuérdate que en Rusia habían muchas empresas, había un Facebook ruso, por ejemplo. Y el tipo tenía inversión ahí. Y llama a Facebook aquí en Palo Alto, pues, ¿no? Coño, ¿qué pasó? Mira, me quiero reunir contigo. No, un chinito creo que era. No me interesa. No. El tipo se va con su analista, el que había corrido los números, con Starbucks, en Palo Alto.
¿Para qué pasó? Mira, el mismo ruso fastidioso, te llamó otra vez y tal. Ah, no, ¿dónde estás? No, aquí en Palo Alto. Entonces el tipo le dice, coño, pero vas igual a ella. No, vale, pero es que te quiero mostrar una cosa. Y le habló de unos KPIs, como que le dice, mira, la permanencia de la página de un usuario promedio en una página muy parecida a tuya en Rusia es de 6 minutos. En el tuyo es 1 minuto. El jefe cortó la llamada, dijo, ya va, espérate. Mira, Mark, tenemos que irnos ya para empezar. Ya. ¿Ah? Se fueron azocados. Se fueron azocados. Y el tipo le metió una pelota de plata. ¿Ok? Porque se dio cuenta que era un tipo que le aportaba valor. ¿Ok? Pero ya había llegado a un nivel de medición de métricas. ¿Ok? Sobre todo lo que llaman unit economics. En Facebook. En Facebook. En Facebook América. En Facebook América. Entonces, los tipos tenían tanta data, manejaban tanta data que ya podían llegar a una valoración educada. ¿Ok? Que fíjense que es lo que yo le decía, muchas veces las valoraciones vienen dadas por narrativa, no por números. Yo varias veces le he dicho que hay empresas de inteligencia artificial que venden cero y ya son unicornios. ¿Ok? La media en el mercado privado en la que se están valorando las empresas de inteligencia artificial es 50. 50 veces ventas. 50 veces ventas. No, esta sí realizada. Esta sí realizada. De hecho, hay empresas que dicen, es que yo no quiero vender nada, porque en lo que yo venda, ya pum, me meten un múltiplo. Y no me están valorando por la narrativa, sino ya por los números que estoy mostrando. Entonces, esos son retos de valoración que vamos a ver después. Entonces, fíjense que eso es muchas de las cosas que están en juego acá. Esta gente esperó, y después seguimos, después recreo, pero esta gente esperó, dijo, bueno, vamos a ver si tú eres capaz de, ya me demostraste que en Venezuela ejecuta, ahora te voy a poner plata. Vamos a ver si logras entrar con este dinero que te voy a poner en México, en Dominicana y México, porque México es otra cosa, pues México es un continente, México sí es un país de billones de dólares, ¿ok? Entonces, si eso es así, bueno, negociamos esta serie A, que termina, o esta alternativa del SAFE más la serie A. ¿Cuál es el cuero, cómo se llama? Seco. Bueno, que SAFE más serie A implicaba mayor dilución. La otra, la serie A, implicaba menos dinero. ¿Ok? Es muy fácil decir ahorita, coño, te hubieras ido por acá. Es muy fácil. ¿Ok? Y eso, de hecho, tiene un nombre. Y eso se llama hindsight bias. ¿Ok? Sesgo del hindsight, no sé qué lo que quiere decir, pero es como que muy fácil decir, coño, yo sabía que eso iba a pasar. ¿Sabes? Eso estaba de anteojito. El famoso eso estaba de anteojito y mentira. ¿Por qué no lo hiciste, pues? Entonces, bueno, ajá. ¿Qué hora es? Ajá. Entonces, ok, vamos a descansar un pelín, 10 minutos y regresamos y cerramos. Ok, entonces bueno, fíjate cómo hemos, tú sabes, lo que he hecho aquí con ustedes es desarmar un poquito este activo, pues, ¿no? Claro, ejemplificado aquí en Assistance, ¿sí? ¿Ok? Pero que es el capital, que es el startup, pues, ¿no? A ver, les hago una pregunta, que ahorita la estaba discutiendo con ustedes. ¿Qué es un startup? ¿Ah? Un negocio nuevo. Ajá, pero ¿qué característica tiene? ¿Ah? No. Mucho crecimiento. Mucho crecimiento, eso es todo. Mucho crecimiento. O sea, un negocio que crece muy rápidamente. Eso es lo que se busca. Y que puede ser, sí, y que puede ser, ojo, en lo que en un momento, no necesariamente ingreso, a lo mejor es número de clientes en un KPI. Exacto, por ejemplo, el Instagram, Instagram no, perdón, ¿cómo se llama la que compró Facebook? Vale, WhatsApp. WhatsApp es altísimo crecimiento, pero yo no sé, eso no ha generado todavía $1. ¿Ok? Entonces, y fue una de las compras más importantes que hizo Facebook. ¿Ok? Instagram lo mismo, Instagram sí lo han venido monetizando. ¿Ok? Pero Facebook, si ustedes ven al principio, no sé si vieron la red social, a Zuckerberg no le interesaba el tema de la monetización, eso. Es cuando viene Sean Parker que le dice, no, ya, hay que poner orden en la pena, ¿no? Pero fíjate que ellos, el inversionista, y de hecho Facebook, como muchas de estas compañías, empiezan a dar revenue positivo, empiezan a tener retorno positivo después de muchos años.
Y el precio de la acción sube. ¿Por qué? Porque había una promesa en algún momento de generar retornos, pero donde, por ejemplo, el monthly active users, por ejemplo, de Facebook, es de 2.000 millones de personas, hermano. Eso es 25% del mundo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el KPI, o una de las métricas más seguidas de Apple, ¿cuál es? La venta de los iPhones, que ellos dijeron, no lo pongo más. No lo digo más, ya, se acabó. Porque tiene un impacto. Dicen, yo no voy a reportar más esto, porque no es lo más importante de mi negocio, pero sin embargo el mercado eso es lo que percibe. Lo mismo Netflix. Netflix dijo, no voy a decir cómo estoy creciendo, cómo está creciendo mi base de suscriptores. Me da la gana, pero todavía lo sigue diciendo. Es importante para el inversionista saber eso. ¿Ok? Entonces, pero fíjense en el caso de Asistency, pues, ¿no? Y bajando nuevamente ahora un activo particular como es la startup, un activo de alto crecimiento que requiere inversionistas externos, los cuales va a remunerar en un potencial salida. Ese plan de financiamiento de ellos fue al azar, o sea, ¿cómo lo estructuraron? Cuando ellos van al capital, ajá. Yo creo que fueron muy metódicos en los primeros pasos. O sea, el primer paso que ellos ponen, justamente ese presemilla fue pensado para decir, mira, estoy aquí al 100% y en cada una de las rondas venía estructurada. El tema es que se le presentaron los entrevistas médicos que no podían abrir cosas legales y pueden solicitar a que no tengan la atención que están esperando y se les acordó el rol. Entonces, pues ahí creo que donde pegan su primer frenazo de su plan estratégico financiero que estaba bastante bien fundado. Pero fíjate que estaba bien fundado, pues, ¿no? Ellos sabían a quién atacar, le decían lo mismo a todos los inversionistas. No, tenían un pitch para cada uno. Quiere decir que fíjate que un tema del plan financiero, y muchas veces uno se lo dice a la gente aquí, al inversionista, pues no, a los muchachos de inversionistas, no, a los emprendedores. Tú tienes que conocer a tu inversionista, tienes que caracterizarlo, tienes que saber en qué invierte, ¿ok? Y en qué no, para ir con él, coño, de forma informada e incrementar con eso la probabilidad de que esa persona invierta en ti. Y eso fue lo que ellos hicieron. Que dijeron, bueno, vamos a ir con los inversionistas de esta forma, vamos a decirles esto, a esto le vamos a decir que somos una empresa latinoamericana que tiene tales características, a esto le vamos a decir que somos una empresa española, pero que atiende a gente de Latinoamérica. Ellos cambiaban la narrativa, y a eso es lo que se refiere el tema de la planificación financiera. ¿Ok? De hecho, porque esto es relevante, porque ellos podían asistirse de deuda, ellos podían financiarse con deuda. La verdad es que no. La verdad es que no están generando todavía los recursos suficientes para financiarse con deuda. Todavía requieren recursos de terceros. ¿Y los recursos de terceros de quién vienen? Bueno, de estos capitalistas de riesgo. Dice que ellos cuando se sientan en la mesa con los capitalistas de riesgo que se terminaron parando, eran los mismos de la primera ronda. ¿Ok? Era Nazca, era 468, creo que se llama la otra. 648, ¿no? 468 y Alma Ventures, creo que se llama la otra. Alma Mundo. Entonces, ellos se siguen sentando con ellos. Porque es que honestamente, fíjense que si uno piensa en la ronda que ellos estaban levantando, que ellos estaban negociando, que era una serie B, una vez que levantan la A, ¿ok? Ya me estoy yendo a la siguiente cuestión. Una vez que ellos están negociando la B, le están negociando a una cosa que se llama un down round. Ellos están negociando 12 millones de dólares. Más o menos lo mismo que habían levantado en la ronda anterior. Yomi cuando levantó su serie A, que la levantó en dos partes, primero fueron 20 millones. Fueron como 20 millones, creo. Y después fueron 40 y pico o 60 millones de dólares. ¿Ok? Y llegaron los 80 millones. O sea, hay como que un crecimiento que ya no se estaba viendo en Asistency. O sea, Asistency cuando levanta su serie A fueron 10 millones de dólares. Pero la serie B que ellos estaban buscando eran 12 millones de dólares. ¿Ok? Yo les voy a pasar ese artículo de Antonio Vaquero, que es donde él dice, bueno, ¿qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Pero ante la pregunta que me hacía Maru, me decía, oye, ajá, y los capitalistas, ¿quedó Andrés Simón mal con sus capitalistas de riesgo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quedó mal? Para nada. Para nada. Seguramente lo están llamando para decirle, ¿qué pasó, Andrés? ¿Cómo está la vaina? Mira, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Ese es su juego. Ese es su juego. Es más, lo que se pararon de la mesa fueron ellos. ¿Ok? Hay que contextualizar en qué periodo estamos. Estamos en el año 2021, 2022. Los mercados están para el piso. La forma de valorar esto, una empresa que todavía no tiene, tú sabes, unos flujos de caja recurrentes o donde la proyección es distinta a punto de múltiplo, es agarrar y comparar, no sé, Asistency con Teladoc, por decirte algo. Yo me acuerdo una vez que estábamos, un amigo quería invertir en una compañía
de telemedicina y un equipo, bueno, te mueres del equipo. Era puro tipo de MIT. MIT uno, Carnegie Mellon otro, hay un tipo de NYU, hay un tipo de Harvard. Una cosa espectacular. Tú veías lo que se llama el cap table. ¿Sabes lo que es el cap table? El cap table es la tabla donde están los accionistas, pues, ¿no? Tú veías cuáles eran safe, cuáles tenían ya participación en equity. Estaba, por ejemplo, un fondo inversionista ángeles del MIT. Tú decías, esto es una maravilla. Y cuando me dicen la valoración, 36 millones de dólares. No, tú estás loco. No. 36 millones de dólares, ¿por qué? Bueno, es que el múltiplo al que yo me estoy comparando es Teladoc. Que Teladoc, le estoy hablando de antes de la crisis, ¿no? Estoy hablando del año probablemente 2019, 2020. 2020, perdón, que todas las que se llamaban esta Stay Home Economy, ¿sabes? Donde sube Netflix, sube Teladoc, sube Zoom, sube Roku, suben todas esas bichas, pues, ¿no? Además de Moderna, que era la de bueno, los múltiplos eran impresionantemente altos, era 30 y pico %, 30 y pico de veces. Y le daba 36 millones, y yo le digo, chamo, pero es que no vale 30 y pico millones de dólares, estás loco. O sea, tienes tracción, está bien, pero habíamos hecho un trabajo comparativo con otras series que se estaban viendo ahí. No, yo me comparo con Teladoc. Un año después, Teladoc para el piso, y entonces ahí sí dice el pana mío, quiero invertir. Mira, ve si esta gente quiere invertir, necesita financiamiento. Mira, ¿te estás comparando con Teladoc? No. Hicimos un ejercicio de descuento de flujo de caja y yo decía, coño, ahora sí, weón. Entonces, claro, ¿a qué me refiero? 2021 era un año, recuerden, 2021-2022, alta inflación en Estados Unidos, no hay liquidez, capital de riesgo se redujo de forma dramática. En el 2022, más bien las inversiones iban en inteligencia artificial, ¿ok? 2022, 2023, hacia el final de 2022-2023. Y no había plata para esta gente. De hecho, una pregunta que me hacía Maru, me decía, tú puedes financiar, que es un temita que yo hablaba con lo que escribió el caso. Yo le digo, tú puedes financiar una serie A, una serie B, una serie C con SAFE. Lo puedes hacer. No es excluyente. El SAFE lo que es un mecanismo de financiamiento. ¿Okay? Lo único es que en el momento en que ya tienes un precio, vas a tener una cascada de dilución importante. Es una serie financiada con un SAFE. Fíjate que en esa época, recuérdense que el SAFE patea la valoración. ¿Te acuerdas? Que se lo dije, el SAFE patea la valoración. Yo recuerdo en esa época de la crisis, la inflación en 7, 8% en Estados Unidos, y en el imperio y tal, qué sé yo, que las series de muchas empresas que antes eran priceadas, ¿ok? Estaban haciendo series C y series D y le estaban financiando con SAFE. ¿Por qué? Porque la valoración iba a ser muy baja. ¿Ok? Iba a ser muy baja. Entonces, por ejemplo, los SAFE tienen un mecanismo también que es muy relevante, además tú sabes, de esta cuestión del valuation cap y la cosa, que son cláusulas de antidilución. Cláusulas de antidilución. ¿Ok? Que es que si la acción va, si yo compré, ponte tú, la acción en el periodo anterior, en el levantamiento anterior, era X. Pero baja en el siguiente periodo, ¿ok? Yo no voy, oye, tú que estás entrando ahorita y yo que me calé este down round, eso es una ronda baja, oye, yo no puedo comprar más caro que tú. No sé si me sigue. Entonces, la cláusula antidilución lo que te permite es, bueno, no, entonces compra aquí o te doy más acciones. Entonces, imagínate tú la cascada de dilución que iba a haber allí. Iba a ser gigantesca. Entonces, en esa época, muchas series se financiaron con SAFE. ¿Ok? La serie A, B, C, D es que sencillamente es cómo está espaciada en el tiempo. ¿Ok? Cómo está espaciada en el tiempo. Punto. Eso es lo que es. Hay series que llaman puente, pues no. Hay series que llaman, por ejemplo, una A2, B2, C2, por ejemplo. Es una serie que se sobresuscribió donde le dan a otros inversionistas las mismas condiciones. Por ejemplo, en algún momento me tocó distribuir una de Rappi. Rappi le estaban valorando en 6,000 y pico millones de dólares. Hubo como algunos, no sé cuánto fue, 200 millones de dólares que se quedaron por fuera, que los tipos abrieron una serie adicional para permitir que estas personas entraran y otras, pues, ¿no? Porque la serie se había sobresuscrito. ¿Ok? Y de hecho decían que era, y te estoy hablando del año tal vez 2021, 2022, decían, bueno, ya esta es una serie pre-IPO, todavía no han hecho el IPO, por supuesto, ¿cómo lo van a hacer con los múltiplos como estaban? Y no sé cómo estará Rappi ahorita, ya yo le perdí la pista. Entonces,
Esas son las cosas que se ven acá. Entonces, fíjate que Asistency tenía todo. Tenía el equipo, demostraba capacidad de ejecución, tenía un mercado, ¿ok? Porque el negocio de Venezuela, Venezuela siempre sacando las patas del barro, hermano. Puede decir lo que sea de Venezuela, pero Venezuela, mucha gente todavía sigue haciendo muchísimo dinero acá. Venezuela es la vaina más noble que hay. Y luego, ok, te vas a México, no se te dio la cuestión, ok, pero está el mercado y está el producto disruptivo. Le hago esta pregunta, ¿qué era lo disruptivo de Asistency? Del producto Asistency. ¿Por qué era disruptivo? Ese es uno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Yo diría que en primer lugar es capitalizar las remesas que van entrando, pero yo noté que el problema disruptivo es lo fácil de poder acceder Fácil. a la fuerza. Lo fácil. Que ladilla, hermano, es en serio. Mándame esto, y dale esto, y ven a hacerte examen, y ya no sé qué vaina, tal cosa. De hecho, yo no sé si ustedes vieron que hay un cuadro comparativo, oye, yo no sé si está en ese o en los teaching notes, pero hay un cuadro comparativo de los pasos que lleva un seguro normal, creo que eran como 7 pasos, así si lo hacías en 3, en 2. Agarraba el seguro, veía cuál te gustaba y te metías, punto. Punto. Ahí está lo disruptivo. ¿Ok? Ese es el Uber de eso, ¿no? La facilidad. O sea, nuevamente les hablo de Uber, pero la facilidad con que tú puedes atar punta utilizando Uber es lo que lo hizo disruptivo ante la forma tradicional de trasladarse en taxi, que sale a la calle con todo lo que le comenté. Imagínense las damas, además el peligro de correr. Porque uno se mete en un carro de eso y se cae ahí duro. Si el tipo es un malo, ¿no? Un malandro, me refiero. Las damas no. Entonces, pero coño, tú te sientas ahí y ya tú sabes cuánto vas a pagar, está atado a la tarjeta de crédito, todo lo que ya les comenté de Uber. ¿Ok? Asistencia, la facilidad donde está en que rápidamente tú te asegurabas. ¿Ok? Una cosa que ellos vencieron era lo de las alianzas con compañías de seguro. Eso fue una de las cosas más relevantes que ellos lograron. Pues no, ellos hicieron ahí jurisprudencia, digamos. Y volviendo a Uber, fíjense que si ustedes quieren ver una relación de verdad bien, ¿estoy echando un buen chiste o algo? Es que tú eres la imagen del IES, ¿sabes? Te están filmando por algún lado. Estás haciendo una bromada. Pero dímelo, vale. No, pues esa sonrisa ahí, yo, bueno, es una propaganda y no lo sabemos. Entonces, fíjate que, imagínate tú, la que yo estaba, lo que estuvimos ahí de alguna manera ayudando, distribuyendo, pero la verdad que no era ayudando, era una serie E, creo. Pero fíjate que bajó, porque la que estábamos ayudando a distribuir eran 6.500 millones de dólares. Entonces, pero bueno, lo cierto es que Uber, si ustedes quieren ver una serie donde se vea la relación del capitalista de riesgo, okay, la tensión del capitalista de riesgo con el fundador, vean la de Netflix, lo que pasa es que tienen que meterse con el VPN, que se llama Superpump. Superpump. Si no entienden el inglés, ustedes, hermano, pues mi inglés es británico. Mi inglés es británico. Entonces, esa serie, ahí ustedes van a ver que los dos protagonistas son Kalanick, que es el fundador, ¿ok? Y el capitalista de riesgo que se llama Bill Gurley, que el tipo es general partner de una compañía, ¿ok? Que se llama Benchmark, ¿ok? Que Benchmark también se metió en Facebook, o sea, sumamente exitosa, pues no, una gente de Silicon Valley sumamente exitosa. Ahí tú ves cómo pasamos a este punto. Si el rol de los VC es eminentemente pasivo, y el rol de los VC es pasivo, ellos se sientan y esperan la plata. No, es activo. ¿Ok? Es activo. De hecho, en la hoja de términos, ¿ok? En la hoja de términos, en la que se determina nuevamente derecho económico y derechos políticos, en los derechos políticos, ¿qué se busca? ¿Qué busca ahí, por ejemplo, el capitalista de riesgo? ¿O qué impone? ¿O qué busca? En la Junta, por ejemplo. Entonces, exacto, es básicamente governance, ¿okay? Gobierno corporativo. Ellos traen buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces te piden puestos en la Junta. Fíjate que, por ejemplo,
No sé si vieron también la película de Steve Jobs, la que es malaza, la de, bueno, las dos películas son, pues la de Steve Jobs, de Ashton Kutcher es, y luego hay otra que yo no la entendí. Es más complicado, entonces el tipo siempre estaba ahí con, yo eso no lo entendí mucho. Hay nada más existencialista, y bueno, pero existencialismo me meto un libro de filosofía, no me voy a poner a ver una película para que me enrede la vida, ¿no? Entonces, mira, Steve Jobs me gustaba porque, bueno, estaba ahí, tú sabes, Ashton Kutcher y tal. Pero yo no sé si recuerdan esa película de Ashton Kutcher que lo votan. ¿Ok? Ahí lo votan. Y lo vota un tipo que está en la junta, que se llama Arthur Rock, que Arthur Rock fue uno de los padres de lo que es la forma de financiamiento a través del capital de riesgo. Pero recuerda, ¿te acuerdas que había un tipo en la junta muy vocal y tal, y qué sé yo? Bueno, ese se llama Arthur Rock. Arthur Rock venía de una firma. De hecho, él es el que lleva a Silicon Valley lo que en principio, en vez de Venture Capital, lo llaman Liberation Capital. Eso fue en los años 50, los años 60. ¿Qué es lo primero que ellos dicen? Bueno, el fundador tiene que ser el dueño de su producto. Tiene que tener acciones. ¿Ok? La innovación se debe dar fuera de las compañías, no dentro de la compañía. ¿Ok? O sea, la compañía la crea el fundador, ¿no? Y el producto de su trabajo le debe pertenecer a él. ¿Cómo me involucro yo como inversionista? A través de acciones. ¿Qué le traigo yo? Conexiones y buen gobierno corporativo. ¿Cómo mitigo mis riesgos? Bueno, con las tres cosas que le mostré ahí, pero además a través de inversiones secuenciales. ¿Ok? De inversiones secuenciales. Esos son los adelantos que trae Arthur Rock a la mesa. Y el fondo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, fue de los primeros fondos. Y él tuvo a Steve Jobs, él se estaba sentado en la mesa de Apple y saca a Steve Jobs. De hecho, si ustedes recuerdan la película, Jobs lo llamó a él y él no le paró. Y luego él llama, mira, hay un chamo por ahí, un loquito por ahí que me está llamando, llamó un señor que se llama Mike Markula. ¿Ok? Fue el primero. Entonces Mike Markula, él era socio de una cosa que se llama Sequoia, que es el fondo de capital de riesgo más bravo que hay. ¿Ah? No sé. Entonces, pero lo cierto es que Mike Markula está en Sequoia, y Mike Markula es el que llega en el carro, no, qué sé yo, no, estoy buscando a este señor y no sé qué, entonces que le da un préstamo y además le pone equity. Pero hay fotos de Markula que venía, ¿de dónde venía él? Él venía de una cosa que se llamaba Fairchild, semiconductores Fairchild, creo que era la cuestión, que fue la primera compañía, así tú sabes, de gran crecimiento en Silicon Valley, donde el tipo está literalmente arremangado echando código con Wozniak, que era el cofundador. ¿Ok? Estaba arremangado echando códigos, pues, ¿no? Entonces, eso es un capitalista de riesgo. Y después el tipo, con el alcance que tiene, logra traerse a la Junta a Arthur Rock y lo terminan votando. Y está bien votado, además, en ese momento. En ese momento estaba bien votado. Entonces, eso lo ven en esa película, que es la de Steve Jobs, la de Kutcher, que es la buenecita. Entonces, yo creo que ya cubrimos todos los puntos. Ya nos podemos ir y comernos nuestro... Pero no sé, a ver, ¿qué comentarios tienen con respecto a esto? ¿Qué enseñanzas se llevan? ¿Qué me quieren decir? El riesgo siempre está. Sí, buena pregunta, fíjate. En los años antes de la, ¿cómo se llama?
del .com, de la burbuja.com, ajá, en esa época, las empresas eran privadas, no más de 2 años, entre 2 y 3 años. Rápidamente, los tipos habían generado tal, tú sabes, FOMO, ¿ok? Tal FOMO, ¿sabes lo que es el FOMO? Fear of Missing Out. Que a los 2 o 3 años, los tipos salían al mercado. Ahora, ¿qué sucede? Chévere, saliste al mercado, levantaste fondos, pero ahora te sometes ¿a qué? A las reglas del mercado, ¿ok? A la disciplina que el mercado impone, ¿ok? Que muchas veces no está presente en el mercado privado, porque efectivamente hay muchas empresas que han hecho IPO que han sido exitosas, pero hay un cementerio gigantesco, todavía mayor, de empresas del sector tecnológico que hicieron un IPO y no sirvieron para nada. Por ejemplo, hace poco fue una de las que yo le comenté, te doy la palabra, la de 23andMe. ¿Se acuerdan que le hablé de ella? Bueno, esa era las Kardashian de Silicon Valley. No, una súper seria, pero por ejemplo, la fundadora, esa era una cosa que te decía, bueno, que si te sacaba la sangre, el ADN, te decía si tú eras vikingo, ¿sabes? Ah, 23andMe. No, este es 23andMe, sí, no, este sí puede ser, sí, cualquier cosa. Entonces, no, soy vikingo, que me interesa. Entonces la cuestión está, y esa empresa sí le había hecho seguimiento, y había una cuestión que, honestamente, y sí les digo que era obvio, que es que esa prueba tú te la haces una sola vez. O sea, el tema de la repetición. Claro, sin embargo, fíjate lo importante de la narrativa. Lo importante de la narrativa es esta muchacha, una súper exitosa, ¿ok? Sumamente brillante, de Silicon Valley. El papá es ¿cómo se llama? Profesor emérito de Stanford, un brutico. La hermana se casa con uno de los fundadores de Google. De hecho, Google nace en su garaje. Google invierte en ella. Y cuando tú tienes un inversionista ancla como Google, tú dices, lo que estaba hablando ahorita con usted, ya me hizo la debida diligencia, aquí me meto yo, y entró el capital de riesgo de lleno. Si ustedes buscan la acción de 23andMe y ven que empezó a subir y después ¡rum! Se vino abajo en caída libre. ¿Ok? Pero es que había un elemento allí que todo el mundo decía, para, la prueba no la repite nadie. ¿Sabes? Y una cosa, y ahí no es que había mala intención, ¿no? Porque ellos dedicaron muchísimo dinero al tema de investigación médica. Y lo que terminan descubriendo, una de las promesas era, no, podemos tal vez detectar en el ADN la probabilidad de una enfermedad terminal, no se materializó. Ahí no lo vas a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, 23andMe quebró, así como muchos hacen IPO y les va muy bien, a otras no. Amazon, que es del .com, ¿ok? Que nace en esa época. ¿Tú sabes cuál fue el drawdown, la caída más grande en el precio de la acción de Amazon? 90%. 90%. O sea, ¿quién se queda con eso? Yo no me voy a quedar. Si no me quedo con Alibaba, que pasó de 250 a 100. Estás loco. Yo me quedo con eso. Yo no me quedo con eso. Imagínate tú. Entonces eso está lleno de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque cómo se financia Ajá. la empresa. No, por ejemplo, No todas las empresas se financian con capital de riesgo, ¿ok? Pero lo que sí es verdad es que si tú agarras ahorita las empresas más exitosas del mercado, todas, ya sé por dónde van los tipos, todas han sido financiadas con capital de riesgo. Agarra las 7 magníficas y todas han sido financiadas con capital de riesgo. Todas. Tal cual. Pero son pero las otras no. Pues, a ver, el hecho de que... Altísimo. Las empresas de capital de riesgo que han sido financiadas por capital de riesgo y que ahora son públicas son responsables de más del 70% de los gastos de inversión del R&D, ¿no? Investigación y Research and Development. ¿Ok? Entonces son empresas gigantescas. Ahora, ¿qué es lo que te dicen allí? Bueno, si bien las empresas que en última instancia caen, ¿no? Con el .com, se sometieron muy rápido a la disciplina del mercado. Muchas de las empresas ahorita pasan más de 10 o 12 años antes de hacerse públicas. Pasan mucho tiempo bajo la supervisión, digamos, de los inversionistas privados, pero poco tiempo entonces bajo la supervisión del mercado. Entonces la cuestión está, bueno, tú no tienes por qué hacer un IPO, juro. No estás obligado a hacerlo.
¿Ok? Y si es una empresa privada, y tienes SpaceX. SpaceX sigue ahí a punta de financiamiento, pero tienes OpenAI. OpenAI sigue con pérdidas millonarias. OpenAI, ¿tú sabes cuánto valora OpenAI? Oh, 300.000 millones de dólares. ¿Ok? OpenAI está valorada en 300.000 millones de dólares en el mercado privado. ¿Tendría esa valoración en el mercado público? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, digamos, ese nuevamente es el cuero seco. Tú tienes empresas, tú dices, oye, ¿puede haber una burbuja tecnológica? No, no la veo. O la veo menos probable que en el pasado. ¿Por qué? Porque estas empresas pasaron por periodos de incubación, aceleración, bajo la vida, bajo la égida de una cantidad de inversionistas, ¿ok? Que hicieron que fuera transitando por una cantidad de, ¿cómo se llama?, de etapas que antes no se pasaban. ¿Ok? Que antes no se pasaba. Pero ahora en el mercado privado tú sí puedes hablar, probablemente, si no ese le parece igualita, como decía Emilio Lovera, en el mercado de, o en la industria, perdón, de la inteligencia artificial, donde, como te digo, hay empresas que son unicornios, más de 1.000 millones de dólares de valoración y no venden un centavo. ¿Y qué es lo que tiene una empresa de esta? Unos equipos que ejecutan, bueno, bárbaros, ¿ok? Un mercado que no sabe de qué tamaño es, porque la verdad es que a diferencia de otras industrias, la inteligencia artificial es transversal, porque es como la electricidad, todo, claro, es transversal, todo el mundo, como la luz, ¿sabes? El teléfono, internet, las computadoras están en todas las industrias. Entonces, no tienes idea del tamaño del mercado. Pero bueno, en la medida en que no se materialicen, hay que ver de verdad qué va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, las promesas de la inteligencia artificial se materializarán o no. A Acemoglu, a quien quiero mucho porque es premio Nobel y además digamos que yo estoy en la línea institucional que él, digamos, empíricamente abrió, dice que lo que se espera de la inteligencia artificial no tiene ningún asidero. Dice él, si va a haber, dice él, un incremento en, se hace módulo, se puede equivocar, pero tipo, entonces dice, si puede haber un incremento en una medida de productividad muy seguida, que es la productividad total de factores, pero no el que esperan algunos autores. Entonces, ¿cuándo se va a saber eso? Bueno, el tiempo lo dirá, pues, ¿no? Cuando transitemos la incertidumbre que nos rodea y veamos qué es lo que va a pasar, pues. Entonces, fíjate que con este caso, nuevamente, vuelvo al principio, lo que quería era que ustedes vieran mecanismos alternativos de financiamiento para un activo que es alternativo. O sea, fíjense cómo acá es muy distinto la forma en que se materializa la ganancia por parte del inversionista, a como lo hemos venido viendo en finanzas o lo que ustedes ya venían viendo, pues, ¿no? Aquí tú dependes de un tercero que te saque de la inversión, te haga ese famoso exit. ¿Ok? Aquí el involucramiento es activo. Aquí las rondas son secuenciales. Y estás financiando un activo que probablemente no estaban todos ustedes cuando yo leí este número. Hay una cosa que se llama el funnel, creo que se dice en inglés, ¿no? Sí, como el embudo. 1 de cada 100, y esto está pedido, pues, ¿no? un paper de unos profesores de Harvard que miden esto. 1 de cada 100 oportunidades que se le presentan al capital de riesgo son financiados. ¿Ok? 1 de cada 100. Es decir, 99 no lo financia el capital de riesgo, no quiere decir que mueren ahí. Hacen bootstrapping, hacen otra cosa, pero el capital de riesgo solamente financia 1% de las operaciones que recibe. Y ahora oigan este dato. Solamente, o el 65% de las empresas que el capital de riesgo financia devuelve hasta una vez el capital. No sé si me siguieron. El 65%, después de que pasa por una debida diligencia y una broma y se ve si los tipos son, tú sabes, los tipos que ejecutan y el producto es disruptivo y tal y que se yo, papá, y el mercado es grande, de esas, solamente el 35% empiezan a devolver algo más que el capital. Y luego buena parte se queda entre 1 y 3, 20 y pico por ciento más. El unicornio, el que devuelve más de 20 o 30% es el 0 punto algo por ciento. Les puedo pasar esos datos. ¿Ah? Con el éxito. ¿Ah? ¿Por qué? Son eficientes de cogiendo, ellos están sujetos a esas pérdidas, pero ellos dependen precisamente, en el capital de riesgo hay una cosa que se llama, que en matemática ustedes lo conocen, se llama el power law. ¿Ok?
Es un power law. Hay una cosa que se llama, por ejemplo, ustedes han oído hablar del Pareto. ¿Ok? En el capital de riesgo se observa eso. En promedio, el 90% del retorno, ¿ok? El 90% del retorno de los fondos de capital de riesgo provienen del 10% de sus inversiones. ¿Ok? Hay unas empresas que meten unos honrones. Por ejemplo, Peter Thiel, el que yo le dije, el primer capitalista externo. Alguien hace una pregunta, perdón. Me tenga la mano. Ajá, Juan. Pero más hacia al fundador, en este caso de la compañía, ¿para qué incentivos tiene? Pero como reputacional, en caso de que levante, no sé, 10 millones de dólares, la compañía, de 5 años, 4 años, no se le queda un contra a ti de largo plazo. No. 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 En este mundo no. Porque es que sabes que eso va a pasar. Si, por ejemplo, si tú fallas, como falló la chama de Terán, porque mentiste a tu inversionista, ¿ok? Utilizaste máquinas que no eran tuyas, etcétera, ahí sí te rayaste, porque me era una delincuente. ¿Ok? Pero como yo no sé si ustedes estaban afuera, yo tengo un amigo que está en México, que el tipo levantó 6 millones de dólares de un fondo y se perdió todo. El fondo no tuvo tracción, la empresa no tuvo tracción. Él entró a un restaurante en México y vio, tú sabes que los fondos tienen lo que se llama los General Partners. Los General Partners son los que hacen el asset allocation, ¿no? Son los que hacen el due diligence y la cosa, tal que sé yo. Ok. Y él los ve en el restaurante. Y él entra al restaurante y entra como apenado. Pues, ¿no? Cuando los tipos lo ven, dice, coño, Gonzalo, ven acá, vale, vente, siéntate. Comen y tal que sé yo. ¿Qué más hay por ahí? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién lo estás haciendo? Vale, los sueltos le metieron 10 millones de dólares en 2 o 3 rondas. Otra cosa. Le digo bien. Le digo bien. Entonces, como te digo, fíjate que el tema, pero tu pregunta es muy interesante, pero esto afecta más al capitalista de riesgo. ¿En qué sentido? Si ustedes ven la serie que yo les dije en Netflix, Super Pop. Si ustedes ven esa serie, ustedes van a ver que al final, o sea, porque, bueno, la historia sabe, o sea, Kalanick sale, ¿ok? Kalanick sale, pero sale por una cantidad, digamos, de movidas estratégicas que hizo el inversionista Gurley, el que yo les digo que era de benchmark, para sacarlo, porque el tipo de verdad estaba destruyendo valor. ¿Ok? Pero al final hay una escena donde le dicen como que, bueno, lo sacaste, ¿qué estás pensando? ¿Vas a seguir en este mundo? Y le dice, no sé si los otros fundadores van a confiar en mí. ¿Me explico? Él sacó a un fundador de su compañía. Ahora lo que él se jugó fue su reputación de cara a otros fundadores, ¿ok? A otros fundadores que dicen, coño, me van a sacar. Y es que Silicon Valley vivió una suerte de tesis, antítesis y síntesis. La tesis es, yo soy el capitalista de riesgo y si te tengo que votar, te voto. Así sea el fundador. La antítesis es cuando ustedes se acuerdan en la red social que la tarjeta de Mark Zuckerberg decía I'm CEO bitch. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, porque lo que decía es, a mí no me va a votar. Bro. O sea, yo soy el CEO, yo soy el fundador y a mí no me vota nadie. Que era la tradición que venía, pues, ¿no? Esa fue como una revuelta dentro de Silicon Valley. La síntesis, que son muy hegelianos, ¿verdad? La síntesis de esto es, oye, mire, que el fundador hay que sacar. O sea, porque el tipo está destruyendo valor, como en el caso de Kalanick, pero tampoco el poder que detentaban antes los capitalistas de riesgo, y me refiero del 50, los 80, 90, es sano. ¿Ok? Es sano. De hecho, Peter Thiel escribió un libro que se llama Zero to One, que es extraordinario. ¿Ok? Y él tiene un fondo, él fue fundador, como le digo, de PayPal, fundador, como les dije, en algún momento, de Palantir. ¿Ok? Fundador de Palantir. Primer inversionista, ángel de Facebook, puso $500,000 y sacó $1,000 millones en el IPO. ¿Ok? Sacó $1,000 millones en el IPO. Y hay una anécdota interesante, que es que yo se la eché. Yo no recuerdo quién fue el que se le acercó a Facebook, tal vez Google, no sé. Y se acercó con una oferta de $1,000 millones.
Y estaba reunida la junta de Facebook ahí en pleno, pues, ¿no? Para evaluar la cuestión. Y entró Zuckerberg y dijo, ok, yo voy a cumplir con la formalidad, pero estamos claros que no voy a vender. Coño, ni siquiera lo vas a considerar. No voy a vender. Pero esto no se vende. Y bueno, y le salió bien la movida, pues, ¿no? Pero esto no se vende. Peter Thiel funda un fondo que se llama, oigan el nombre, Founders Fund. Fondo de los fundadores. Ellos no piden puestos en la junta. No piden, bueno, si tienen reporte, por supuesto, pero ellos no tienen directores, no votan a fundadores, ni nada por el estilo. Entonces, eso es toda una revuelta que hubo allí. Hay un libro, yo les recomiendo, ¿cómo se llama el autor? Se llama Sebastián Malaby, ¿okay? Que se llama The Power Law, y le echa toda la historia toda la historia de Silicon Valley, y es extraordinario. Fue un libraco así. Yo me leí esa vaina como en 4 días, mano. No despegaba ese libro. Entonces, es extraordinario el libro. Y le habla de todas estas cosas, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata el capital de riesgo. ¿Ok? De agarrar, meterse en un activo de esto. Si salió mal, seguimos siendo amigos. Porque sé que el riesgo está ahí. ¿Ok? El riesgo está ahí. Sé que es un riesgo que estoy asumiendo. ¿Y de dónde viene la ganancia? De los honrones. ¿Ok? Y ni siquiera, y Sebastián Malaby te lo dice en el libro al principito. Y no es que son honrones, no. De los honrones con la base llena, los Grand Slams. ¿Ok? Eso es a lo que estaba apuntando. Tú estabas apuntando a los Instagram, a los Facebook, a los Spotify, a esas compañías, y por ejemplo, a los Home Depot. Home Depot fue financiado por capital de riesgo. Starbucks fue financiada por capital de riesgo. ¿Ok? Esas son las empresas a las que tú estás apuntando. ¿Ok? Esas son, en la salida, las que te van a dar TIR. Que es lo que en última instancia es lo que estás buscando. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ah, bueno, listo. No sé si hay más preguntas. Pero el caso le sirvió, por lo menos para... Hay una materia que abrir, que estamos viendo, porque ustedes no la van a ver, que se llama inversiones alternativas. Que vamos a hablar de estas cosas. Porque es el nuevo pensum. Y es obligatorio. Porque lo que estamos buscando ahí es un partnership. No, son tres. O sea, vamos a meter una que se llama